Dios es bueno, hermanos. Muy bien, vamos a lo que sigue. Números capítulo 1. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Verso 46 a 49. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Y la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: fueron todos los contados 603,550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con lo que es la honra del ministerio. Vamos a continuar en este capítulo. Amén. Cuando nosotros empezamos en esta parte, dijimos que los ministros son de Dios. Y como los ministros son de Dios, hay un verso en Romanos que dice: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Se quiere decir que cuando Dios llama a alguien a ser ministro, Dios sabe por qué lo llama. Así tenga sus errores, debilidades, defectos y todo lo que usted quiera. Pero si Dios lo llamó y Dios lo puso, Él sabe por qué. Entonces, una persona que es ministro se vuelve siervo, esclavo, criado de Dios. Entonces ahí en Romanos dice: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Si está de pie, es para su Señor. Y si cae, es para su Señor. Y poderoso es Dios para volverlo a levantar. ¿Y qué significa si cae es para su Señor? En Daniel nos enseña que muchos sabios que enseñan al pueblo de Dios caerían con el propósito. Cuando un siervo cae, Dios lleva un propósito en esa caída. Es que el siervo sea depurado, emblanquecido y sea limpio. Y cuando ya ese hombre se le cayó todo eso, como Pedro, su caída fue para que se le cayera su autosuficiencia, se limpiara de su orgullo, soberbia. Entonces esa caída no era para muerte. Entonces Dios es poderoso ¿para qué? Para volverlo a levantar. Entonces dice que serían depurados los ministros. Entonces muchos sabios caerán. Pero aquí la pregunta: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Por qué? Porque dijimos que los ministros son de Dios y Dios de los ministros, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo anteriormente. Algo muy importante que podemos ver, que cuando Dios escoge a los levitas, escuche bien, Él escogió a los levitas. Dice que los levitas no se entregaron, digamos, voluntariamente, sino que Dios los escogió para sí y Él se entregó a ellos. Hermano, cosa tremenda es esto. Amén. Escuche bien esto. Va a poner un ejemplo. Dios necesita levantar un ministro. No necesita, tiene planes de levantar un ministro.
Entonces, entre todos, dice que los escogió de entre el redil y de entre las ovejas. Entonces, pone la mirada en alguien, que dijimos, solo con poner la mirada, ahí está la honra. Al escogerla, ahí está la otra honra. Entonces la escogió, ya la escogió ella y la separa del pueblo. Y ya, ahora, Dios la escogió, no significa que ella quería. Dios la apartó, no significa que ella se entregó. Pero cuando ella le dijo sí, aquí viene la mayor honra. Dios se entregó a ella. ¿Está entendiendo esa magnífica honra de Dios? Todavía de que no queríamos. Ya nos escogió y todavía estamos que sí, que no, y que. Y ya que le dijimos que sí, Él se entregó a nosotros. Y eso, hermano, es una grande manifestación del amor de Dios por sus ministros. Señor se entrega a mí, me ama tal y como soy. El pueblo me critica por al que tengo que cuidar. Ahora, ¿sabe por qué el diablo pretende que el pueblo que yo tengo que cuidar me critique y se me ponga rebelde? Porque el diablo dice, con que mucho te ama el Señor, que te escogió y te dio una posición de honra. Pues todo este pueblo que vas a ministrar, lo voy a usar para que te cansen, te desesperen, te hagan la vida imposible y los dejes. Porque tú los tienes que cuidar para su bien. Por eso Dios, cuando va a probar al ministro, primero lo prueba bien bonito, para que aguante. Porque el bien del pueblo está mientras el ministro está en su posición. Amén, mis hermanos. Entender esto de que Dios entregó a los ministros, de verdad, hermano, es algo que nos debe de conmover las entrañas. De verdad. Me miró, honra. Me escogió, honra. Me apartó, honra. ¿Y se dio a mí? No, hermano. Y tal, yo ya no quiero seguir. Mejor voy a dejar el ministerio. Mejor voy a la escuela a estudiar. Mejor me voy a trabajar. Mejor me voy a la política. Quiero ser gobernador. No, mejor voy de presidente municipal. Mejor aunque sea voy a trabajar del DIF. ¿Sabe qué significa eso? Señor, gracias por entregarte a mí. Pero tengo un trabajo, una escuela mucho mejor que tú. Mucho mejor. Así que, hermanos, si no se fueron antes, ni modo, hijos. Ya no hay escapatoria. Es como cuando se estaban casando, mientras todavía no pactan para arriba y para abajo, todavía pueden escaparse y comemos de gusto. Pero una vez ya pactando y el anillito, ya si fue bien, bien, y si no, ni modo, se aguanta. Así es esto, hermano. Allí es donde nosotros podemos, así como una dulce melodía, decirle, mi amado es mío y yo soy suyo. Ahí, hermano. El ministro es el primero que tiene que decir, mi amado es mío y yo soy suyo. Hasta ahora estoy entendiendo la profundidad de esto. Amén. El Señor eligió a los ministros para tener una relación más íntima con ellos. Parece ahí el pueblo que dice, pues usted que está más cerca de Dios, pues usted que habla con Dios, y usted no entendés, no, también habla contigo. Dice el Señor, hijo, ¿qué? Fue a ti a quien escogí.
Pero ellos, Señor, sí, ellos también me oran, también tienen comunión, pero a ti te llamé para tenerla más íntima. Y el ministro, ay, me llamó para ser pastor, vamos a evangelizar, vamos a profetizar, vamos a hacer, vamos a ganar alma, y ahí andan los ministros corriendo. Y lo principal, no más nada. A veces los ministros están como las esposas. Lavan, planchan, cocinan, limpian la casa, llevan al niño, lo traen, lo alimentan y todo, y en la noche, déjame, no me toques. Y así hay muchos ministros, corriendo, hermano. Pero lo más importante que la intimidad, simplemente estamos muy ocupados. Amén, mis hermanos. Véngase a Deuteronomio 14. Uno, dos. Amén. ¿Qué nos dice? Hijos son de Jehová su Dios, no se sajarán ni se raparán a causa de muerto, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que el Señor te hace de su posesión exclusiva. Por eso al ministro le ordena, no hagas esto, no trabajes, sírveme. Cuando no entendemos esto, ¿qué comeré, Señor? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Amén. Gloria al Señor. Quiere decir que cuando tú le dijiste, sí, Señor, te voy a servir, ahí te entregaste a Él, no voluntariamente, te sedujo el Señor. Pero una vez que tú le dijiste sí, Él se entregó por amor voluntariamente a ti, para manifestar la esencia misma de su amor. Le voy a decir por qué. Yo no hubiera conocido la ternura de su corazón si no fue un día que estuve en el altar en oración y ahí se reveló eso. Entonces, cuando Dios llama a los ministros a tener una comunión más íntima, es que es el ministro primero el que está llamado a conocer a su Dios, para después hablárselo al pueblo, para que a través de la palabra el pueblo vaya a buscar esa comunión íntima. Pero si el ministro no tiene eso, ¿qué le va a enseñar al pueblo? Es lo mismo que el hermano, digo que el esposo y la esposa, que no conoce el amor, ¿qué amor le va a dar a sus hijos? Entonces, eso es entender de un ministro, porque ¿qué pasa cuando un ministro no entiende esto y no está en la intimidad con Dios? Solamente nos va a transmitir letras, información, pero nunca nos va a transmitir lo que es la relación y las virtudes del Dios viviente. Entonces Dios no nos llama como ministro para ministrar letras, informática. Dios llama a los ministros a tener comunión íntima con Él, donde Él se revela al ministro, conozca a Dios, conozca de Dios, para que cuando hable la palabra, hable palabra viva, hable realidades de un Dios vivo, real y poderoso. Y que no digan, Dios está aquí, pero amén, aunque no siente nada. Y el pastor tampoco siente nada, solamente era para motivarlos, porque están en el culto con la carita así. No. Entonces cuando el pastor ve eso así, manos, gócese, Dios está aquí o no. Pues si digo que no miento. Amén, pastor. Y el pastor también ni siquiera solo usó el texto para motivarlos. Amén, mis hermanos. Entonces nosotros vemos una cosa. Aparentemente los levitas fueron limitados en sus posesiones terrenales en comparación con las demás tribus.
Sin embargo, Jehová le dio todo lo que era suyo. Todo. Dice el Señor, a ver, son 12 tribus, pero yo quiero una para mí. Y escogió a los levitas. Escogió a Leví. ¿Y tú sabes quién fue Leví? Leví fue uno de los hermanos que vengó la deshonra de Dina. Acuérdense que esa muchacha dice, vamos a ver qué hay allá afuera. Y allá se enamoró un hombre de ella, la sedujo y le quitó la virginidad. Y cuando regresó a su casa, regresó sin virginidad. Y se enteró Leví y se enteró Rubén. Y se quedaron calladitos. Y ahorita me las pagan estos. Y planearon una cosa que hicieron matanza. Y yo cuando leí eso dije, Señor, el que mató, ¿lo escogiste para ser levita? Yo creo que es al que menos escogeríamos nosotros ahora. Imagínate que venga el Chapo Guzmán y se convierta a Cristo. ¿Usted cree que le íbamos a entregar rápido un ministerio? Ya lo agarraron otra vez. Amén, hermanos. Yo quiero un grupo para mí. Y dice Moisés, este grupo es para mí. No les des tierras, nada, ni animales. Porque el Señor no quiso que se le diera a ellos eso. Porque la heredad de ellos soy yo. Yo soy la heredad de ellos. No tendrán tierras, animales, dinero. Yo voy a ser su heredad. Además, yo le voy a dar de mis diezmos para que no se preocupen. Y ustedes también traerán ofrendas para ellos. Pero yo los quiero para mí. Y yo soy su heredad. ¿Alguien me puede decir aquí, Dios es mi heredad? Sí, sí. Porque ahorita vas a ver lo que te voy a decir. Y a ver si es cierto. ¿Sabe qué significa yo soy su heredad? Es que esto yo los escojo para que estén en relación íntima conmigo. Para que siempre estén conmigo. Para que me conozcan porque yo me he dado para ellos. Y yo no quiero que por irse a trabajar no tengan tiempo para esto. Yo no quiero que por ir a darle de beber agua al burro descuiden la intimidad. Por eso un ministro consagrado a Dios, Dios le lleva a dejarlo todo para que tenga intimidad con Dios, para que conozca a Dios y después ministra al pueblo del verdadero Dios. Porque si no, los ministros nos están contando cualquier historia navideña y luego le echan chiste a la palabra y bromas porque ni siquiera conocen a Dios. Ahora entiende, no, ahora entendiendo esto, más voy a orar para que nuestros pastores dejen la chamba. Hermano, imagínate, a veces el pueblo nomás le contamos información y el pueblo dice, pues sí, cierto, pastor, pero yo quiero realidades. ¿No dice que el sacerdote tenía que orar para que se fuera la lepra de una persona? ¿No dice que el sacerdote iba y estudiaba bien la casa y que si había lepra, tenían que ponerla por inmunda y tenían que hacer cosas? Hermano, cuando los ministros están en la intimidad con Dios y entienden el llamado, ay, estoy sintiendo hasta fuego en mi corazón. El llamado es porque el pueblo, imagínate, el pueblo viene cansado, atribulado, espantado, no sé, necesidades, crisis y todo, están estresados. El pueblo necesita que cuando el ministro ponga la mano, ahí se libere de opresión, depresión, sensación, de todo eso. Porque cuando no es así, hermanos, el pueblo sí está en la presencia de Dios aquí, pero la presencia de Dios de una manera literal.
pero espiritual. Pareciera que Dios está muy en el cielo y el hermano aquí sufriendo, escuchando la prédica, pero que, vaya, ¿quién quiere escuchar este mensaje con tantos problemas que tengo yo? Quiero una solución, pero lo único que me dicen que hay que diezmar. Pues si quisiera yo dinero para mí. ¿Estamos entendiendo? Cuando no estamos en la presencia de Dios, podemos estar predicando un tema muy bonito, bíblico, pero muy lejos de la necesidad de la gente. Y por eso Dios llama a los ministros a estar en intimidad. Porque no se trata, hermano, de predicar de lo que, pues a ver qué se me ocurre. O algo que hoy dicen mucho, lo que yo siento del Señor. Tú sientes del Señor, pues si ni siquiera pasaste intimidad con Él. ¿Cómo que tú sientes del Señor? Tienes que distinguir entre lo que sientes del Señor y lo que sientes de la emoción. No porque la emoción siente algo que es bíblico y coincide, quiere decir que sea del Señor. El ministro tiene que tener intimidad con Dios para conocer bien a Dios y saber de qué se trata el asunto de lo que se tiene que hablar. Para eso nos ha llamado, hermano. Pues yo les mencionaba, hermano, que uno de los propósitos de este tema es para que nos alineemos nosotros también, que hemos llamado al tiempo completo. El Señor, llamé al ministerio a tiempo completo, porque yo soy su heredad. Los llamé para una comunión íntima. Y los de tiempo completo, hermano, estamos ocupados en tantas cosas. Yo soy tu heredad. Yo tengo tu heredad. Yo soy tu heredad, yo tengo tu heredad. Vamos a ver cuál es la heredad del ministro. Josué 18. Vamos a ver la heredad del ministro. ¿Qué nos dice el verso 7? Pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. ¿Cuál es la heredad de los ministros? El ministerio. Otra palabra, dice, a este le doy tierras para que trabaje en las tierras, a este le doy ganado para que los cuide, a este le doy granja para que los cuide, a este le doy empresa para que la trabaje, a este le doy ministerio para que trabaje en él. Buenas palabras, tu ministerio es tu empresa, tu ministerio es tu trabajo, tu ministerio es tu heredad. Dios tu heredad, el ministerio es tu heredad. Ahora, cuando ya tú entiendes que Dios te dio el ministerio como una fuente de trabajo, yo creo que lo que menos tienes que hacer es ser responsable con tu trabajo. El ministro debe ser responsable. Porque mira, qué bonito cuando vas a trabajar y vas a buscar trabajo y te dicen a las 7 de la mañana, usted entra. Y como usted necesita dinero, nunca usted va a decir no lo quiero porque es muy temprano. Y más si pagan bien. 5 para las 7 usted ya está ahí. Bañadito, cambiadito y cepilladito los dientes. Y no se levanta usted 2 días a las 7, entra a las 7, el otro día le dio un cansancio y usted entra a las 11. El asunto es que a veces, hermano, en las cosas de Dios no lo tomamos con esa seriedad. Decía alguien que fue a tomar unas vacaciones en el mundo y luego regresaba. No, hombre, allá te dicen, tienes que darle una sonrisa al cliente, porque el cliente él no tiene la culpa de tus problemas de tu casa. Se viene a trabajar y a sonreírle al cliente, y si se le podía sonreír, y aquí ya no podemos sonreírnos. ¿Entiendes? Y no solo eso. Allá te enseñan la amabilidad con el cliente. Y aquí a veces no hay ni amabilidad con el hermano. Tanto que lo ves que ya lo tratamos como el de la casa. Es algo muy importante, hermano.
Aquí nosotros vemos el ministerio sacerdotal pertenece al Señor, pero Dios se lo dio en don a los levitas. Y dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Él mismo instituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos son los dones que el Señor te dio. Esa es tu heredad. Nuestra heredad es el ministerio. Cuando uno no entiende eso, uno piensa que estar aquí es perder tiempo, no está haciendo nada importante. Sí, a lo mejor aquí trabajamos, no vemos resultados, sobre todo en esto. A lo mejor te llega lo que Dios te quiere que des para que comas. Señor, pero yo quiero una televisión. No, mi hijo, si yo te llamé para que tengas comunión conmigo, esa televisión va a dañar eso. Dígamelo a mí, que cuando Dios me quitó la televisión fue una guerra. Señor, pero yo quiero una casita propia. No, mi hija, después cuando te mande yo a mi otro lado, no lo vas a querer dejar por los asaltantes. No, hijo, mi casa. ¿Qué no es que mi hijo Jesús ministró eficazmente? Y él no descuidó la comunión con el Padre. O sea, comunión íntima, y por eso había poder, unción. Porque para empezar no tenía casa. No tenía auto. ¿Quiere que le diga algo que me reveló Dios? Digo, Señor, ¿y por qué no nos das un auto nuevo? Una camioneta para que viajemos. Dice, hijo, yo te la puedo dar. Pero si es camioneta nueva, échale las tenencias. Todos los gastos, y me sacó los gastos. Entonces, ¿cómo nos movemos? Cuando se vayan a mover y yo los voy a mover, yo proveeré al momento. Así, ya que llegas ahí, dejas el carro, te quita el problema y trabajas. ¿Sí? Porque muchas veces llegamos a un lugar y en lugar de ir a evangelizar hay que ir a arreglar el carro. Entonces dice, no, hijo, cuando eso sea, mira, rentas una camioneta, llegan allá, la devuelven, asunto arreglado, siguen evangelizando. Eso es práctico. Yo la otra vez medité, ¿por qué Jesús no andaba tan estresado en su ministerio? ¿Y qué cree que Dios me dijo? Así usted, así rápido, ¿qué cree que Dios me dijo? Porque él no se preocupó de los bienes. No tenía nada, pero hay algo que a mí Dios me dijo. Porque su total confianza estaba en el Padre. No. Porque no tenía celular. Tú sabes que el celular va en contra de lo que Dios te consagró. Te voy a decir por qué. Porque el Señor vas a entrar en una comunión. Hija, mira, ponte a orar porque aquí la hermana, el tío, el pariente se está muriendo. ¿Vas a tener paz? ¿Vas a escuchar la voz? ¡Ay, Señor, ¿por qué si te estoy sirviendo? Mira, no cuidas mi casa. Esa no es la comunión que Dios quiere de un ministro. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque una ocasión iba yo a Orizaba y ahí íbamos contentos los que iban conmigo. Y en Cerdán me empezaron a llegar mensajes de diferentes lugares y puros problemas, hermano. Ya al momento, creo que Fer iba conmigo. Ya al momento sentí unas ganas de agarrar el celular y ¡pum! Quebrarlo por ahí. Yo voy a una misión, ya con esto ya. Imagínate, la hermana María Luisa tiene una necesidad. Y ahí llama al pastor, viene el pastor a medio camino, le llama que mire que aquí, llego con ella más turbado que ella. Y luego si le pongo la mano, pobrecita de mi hermana. Ya te tengo que una consagración de ministro. Qué bueno, porque vamos a eliminar celulares. Ya lo medité, lo oré y Dios me convenció. Se va a enojar tu familia, pero pues de una vez tu familia va a entender que tú ya perteneces a Dios. Gloria al Señor. Dicen los hermanos, y ni le entramos. Amén.
Ministrar es servir. Por tanto, la riqueza de un ministro no es invaluable patrimonio, sino servir a Jehová en la tierra de los vivientes. Esa es su riqueza y su verdadera herencia. Amén. Si todos los ministros entendiéramos esto de verdad y viéramos la fortuna que hay en servir a Jehová, nos sentiríamos completos en Él. ¿No? Hay ministros que están sirviendo pero se sienten vacíos, sin dirección, sin valor, sienten que su trabajo no vale. Claro que así se puede sentir cuando uno ve a los hermanos que no le valoran a uno, pero hermanos, yo digo esto, que un ministro no tiene que buscar que el pueblo se lo valore, ni que le diga gracias, porque para empezar el pueblo no nos llamó. A mí lo que me interesa es lo que él piense y opine y diga. El pueblo no es importante. Al contrario, si me dicen gracias, es reconocimiento que he hecho bien mi trabajo. Y no tengo que buscar las gracias para que me sienta yo como que mi trabajo vale, aunque no he hecho nada bien. Eso es algo muy importante, hermano. Cuando un ministro le pregunta, ¿qué tienes desde que te metiste con Dios? Cuando no entiende, uno dice, pues no tengo nada porque Dios nos llamó a dejarlo todo. Pues la gente dice, pues salte de ahí. Ya se va perdiendo el tiempo. Mira, no tienes nada. Pero el que es entendido y tiene un lenguaje espiritual y un lenguaje del cielo, dice, ¿qué tienes desde que te metiste ahí? A ver, tengo a Jehová, tengo su ministerio y el servirle a Él es mi herencia. Pero no tienes casa aquí, uy, esto se va a destruir. Mi casa está asegurada. Amén, mis hermanos. Pero eso es un lenguaje celestial. Amén. Hay gente que dice, es que yo casi no tengo dones. Yo quisiera que Dios me diera lo que tiene aquel siervo. Así dicen. Pero no, hermano. Nuestra única honra como ministros es que Jehová nos tomó para sí. Ese es. O sea, no nos debe importar si somos el ministro más grande del mundo, tampoco si en lo humano reciba o no reconocimiento. Simplemente el ser un siervo de Jehová es tenerlo todo. Él es nuestra vida. Amén. Entonces ya vimos, Dios no le dio tierras a los levitas porque el ministerio era su heredad. Amén. Por eso Josué dijo a toda la congregación de los hijos de Israel, ustedes pues delinearán la tierra en 7 partes y me traerán la descripción aquí y yo les echaré suertes aquí delante de Jehová su Dios, nuestro Dios, pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes porque el sacerdocio de Jehová es su heredad. Entonces escuche bien, si el ministerio es la heredad del ministro, servirle su herencia. Servirle es su herencia. Quiere decir que el ministro que sirve a Dios ya lo tiene todo. Porque no es poca cosa servirle al gran Rey del universo. Cuando un ministro entiende eso, puede que lo abandonen, lo dejen sin nada, o hasta su cabeza se salga volando por ahí, como la de Juan el Bautista, pero si honró su llamamiento, llevará la honra de que le sirvió a Jehová, Dios de Israel. O sea, lo importante no es ser ministro, lo importante es honrar al que nos dio el ministerio. O sea, que esa es la herencia de un ministro. Servir a Jehová, honrar a Jehová. Por lo tanto, esa honra, el ministro tiene que defenderla, valorarla, aquilatarla,
porque es una riqueza más grande que el oro, la plata, las piedras preciosas, es más grande que este mundo, más grande que una casa, que un auto, que un trabajo, que un estudio, un diploma, es más grande servir a Jehová. Y lo más grande es que hay estudiosos que tienen diplomas y no son nada delante de Dios. Y nosotros sin ser nada somos la heredad del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. No estoy diciendo que es malo tener eso, pero eso es si Dios quiere. Ya quiere decir que la mayor riqueza no es si tú eres amado, aclamado, reconocido. La verdadera riqueza solo es servirle a Él. Si alguien valora eso, es añadidura. Amén. ¿Por qué Dios consagra a los levitas de esta manera y no les da nada? Para que no tengan otra cosa más importante que solo servirle. Amén, mis hermanos. Servir a Dios es lo máximo. Y punto. No debe de haber otra razón. Cuando un ministro lo valora, un ministro puede decir: yo no quiero más, es suficiente, servir a Dios es todo. Sencillo. Pero escuchen, no solo eso. A los levitas les dieron ciudades de refugio. 6 lugares para que los homicidas se refugien en ella. De esta manera, si una persona mataba a alguien por error, se podía refugiar en ese lugar hasta la muerte del sumo sacerdote. Y algo que enseña que cada tribu debía donar ciudades con abrevaderos para que los levitas tuvieran un lugar donde habitar y cuidar su ganado. Tú dices, pero ¿no que dijo usted que no tenían ganado? Este ganado no es que se los dio así como ellos que tenían que producir. Este ganado era de las primicias, las ofrendas que el pueblo daba. Eso era para los levitas. Entonces ya cada uno tenía ¿qué? Su ganado. Es algo que hoy casi no se entiende. Hay un hermano que llegó a Estados Unidos de Honduras, fue a hacer una casa fue a Estados Unidos para trabajar para hacer su casa en Honduras. Pero cuando ya terminó la casa, le dijo a la familia: muy bien, hermanos, ya terminamos la casa, nos vamos a ir. Y bien, prepararon todo, empezaron a empacar y entregaron el departamento, mandaron a traer la mudanza y todo. Cuando el hermano sube la mudanza, bajan con unas cosas para abajo. Y cuando el hermano sube, la hermana está media casa de rodillas llorando. Y dice: ¿qué te pasa, amor? Siento del Señor que no tenemos que irnos. ¿Ah, sí? ¿Eso siento del Señor? Muy bien. Súbame lo que bajó y le pago y ya no nos vamos a ir. No dijo, pues mira, asegúrate que orale a Dios, vénganse, vamos a orar, ¿no? Creyó. Y dijo: bueno, Señor, si tú le dijiste, y ahora mira la oración de él, si tú le dijiste a mi esposa que no nos tenemos que ir, pues está muy bien, pero te aviso que ya entregamos el departamento, danos casa. Y en esa misma hora salieron por ahí a caminar y tuvieron un accidente. Toda la familia. ¿Sabes qué uno hubiera dicho? Es que no era de Dios que nos quedáramos. Pero ¿sabes para qué fue el accidente? Para que les dieron casa. Y una casa, bien. Y ya trabajaron y ya compraron una casa allá. Y la casa de Honduras es para un siervo que fue para allá a predicar el evangelio y no tenía dónde vivir, le entregaron la casa. Eso es algo que casi ya no se entiende hoy, menos en México. Menos en México. Usted llega allá y saben que usted es misionero en Estados Unidos, hombre, rápido denos su cuenta bancaria y mandan ofrendas, a veces de gente que ni conoces, porque allá honran a un ministro. Y acá la mayoría, pues eso quería que le dé Dios. Dice en la iglesia: que no trabaja, que no coma.
Jesús dice que hay que trabajar por la comida. Así valoran los ministros en México, hermano. ¿Amén, mis hermanos? Muy bien. Entonces ya vemos algo que el Señor nos enseña. Gloria al Señor. Entonces dijimos que estas personas no solamente recibieron ganado, sino les dieron esas ciudades de refugio. Amén. Entonces tenían los levitas 2 lugares donde vivir. Y eso es interesante. 2 lugares donde vivir. Estaban frente al tabernáculo para cuidar la casa de Jehová, y estaban entre el pueblo para reconciliar a los hijos de Israel y que no haya plaga en ellos al acercarse al santuario. Pues llega la importancia de un ministro. Está en intimidad con Dios ante su presencia y está en medio del pueblo para ayudarlo a reconciliar con Dios. ¿Ya te dio el trabajo del ministerio? ¿Qué decía Pablo? Dice, por medio de nosotros Dios está reconciliando al mundo. Por tanto, le rogamos, reconcílense con Dios. Eso es estar en medio del pueblo. Hermano, el ministerio de la reconciliación, hermano, es estar reconciliando a la gente con Dios y con la gente y con la gente. Entonces, aquí nos enseña que su habitación de los levitas era cerca de Dios y cerca del pueblo, para servirle a Dios y también al pueblo. ¿Ya entendió el ministerio qué es? Está con Dios ministrando, está el pueblo ministrando. Vive en la presencia de Dios, vive entre el pueblo. Entonces un ministro no puede decir, Señor, trae las almas, manda las almas, ir a donde están las almas. ¿Amén, mis hermanos? En pocas palabras, esas son las 2 áreas de servicio de un ministro. Ministrar a su Dios y ministrar al pueblo de Dios. Amén, mis hermanos. Aleluya. Una cosa es que el ministro sirva al pueblo y otra cosa es que el ministro sea del pueblo. No es lo mismo. Vamos a Primera de Reyes 18:30. Amén. ¿Qué nos dice? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿qué? Arruinado. ¿Sabes qué significa vivir entre el pueblo? Vivir entre el pueblo, hermano, significa primero estar cerca del pueblo o en el pueblo. 2, padecer por el pueblo como ministro. Padecer por el pueblo. Sintiéndose parte del pueblo, porque él es el representante. Cuando un pueblo peca, el ministro no puede decir, es que el pueblo pecó. Sino un ministro tiene que decir, como dijo Daniel en su intercesión, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice que el ministro debe sentirse parte del pueblo, aunque es de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el ministro no entiende esto, cuando está predicando, predica casi como diciendo es que ustedes. Y el pueblo se siente como que, órale, el pastor nos está diciendo que nosotros, como que si él estuviera bien. Y eso es bien peligroso. Ahora, yo les pregunto, ¿Daniel había pecado? ¿No? Daniel se cuidaba hasta de no contaminarse con los alimentos babilónicos. Pero cuando él confiesa ante Dios, dice, hemos pecado. Y aquí entra lo muy importante, hermano.
Cuando dice que somos un solo pueblo, hermano, lo que hace uno afecta a todos. No, Acán escondió el lingote de oro y el manto babilónico y le afectó a todo el pueblo. No pecó David y le vino la mortandad a 70,000 israelitas. Hermano, tenemos que entender lo grave que es el pecado. Porque cuando no entendemos lo grave que es el pecado, nosotros pecamos muy ligeramente. Pecado tuyo afecta a tu pastor y afecta a tus hermanos. El pecado del pastor afecta a todo el pueblo. Y eso tenemos que entender todos de una manera en el espíritu. Nuestro Señor dijo muy claramente, refiriéndose a sus discípulos: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la iglesia, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. ¿Y qué dice el Señor? No améis las cosas de este mundo. ¿Qué es la iglesia? Consagrada para su Dios. La iglesia debe estar más en oración y en comunión que andar ahí que yo voy a la votación porque yo quiero ser presidente. No, espérate. Usted fue llamada para ser reina de representar el reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Si nosotros entendemos esto nos van a resolver muchos problemas dentro de nuestro ministerio. Muchos ministros han pasado por estrechez y necesidad en el ministerio, esperando ayuda de los príncipes de la iglesia, de fulano. Y Dios dice: yo, Jehová, fui el que te llamé. Fui yo el que te honré y te hice mío. Por tanto, yo soy quien te sostengo. Yo, Jehová. Tú eres mi ofrenda y yo soy tu herencia. Yo me dispongo para ti y me entrego a ti y soy enteramente tuyo y tú mío. Yo, Jehová, firma. Ya de eso le agradezco a mi pastor. Me dice: si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Yo, pues sí, pero ¿qué me quiere decir, no? Que tú nunca tienes que predicar por una ofrenda. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Al momento no lo entendí y dije: pues ¿qué no dice que aquí la ley constitucional del concilio que me tienen que apoyar con ofrendas mínimo 2 años? Está bien. Y gracias a eso, hermano, es que podemos caminar sin dinero. Digo, sin dinero a la mano, porque si nos movemos con dinero, sino que Dios va proveyendo conforme va avanzando su obra. Eso es algo bien importante. Por eso cuando vino mi hijo espiritual y: pastor, ¿qué vamos a comer? ¿Quién te llamó? ¿Cómo? ¿Quién te llamó? Pues Dios. Pues pídele a Él. Te llamó para que me ayude, no para que me aflijas. Órale. Y mi hermanito se fue a llorar al altar. Y yo también estoy pidiendo mi comida. Y si Dios me da a mí y te dice que te convide, te convido. Si Dios no me lo dice, no te convido. Tienes que aprender la fe. Y camina en fe el varón. Ahora le recuerden, nomás le da risa. Así que ya saben todos los que quieren servir a Dios. Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién te llamó? ¿Cómo vamos a hacer de comer? ¿Quién te llamó? No, pero usted es el pastor, claro, para que me ayudes en la obra del ministerio. No, que para que me afligas con el hambre de tu estómago. ¿A poco me parece mala onda eso? Yo pensé que era mala onda que mi pastor me dijera eso. Que me dijera: hijo, no te preocupes, tú vete y cualquier necesidad nos llamas y te mandamos. ¿A poco eso parece espiritual? ¿Amén, mis hermanos? Esa fue la distinción que Dios hizo entre el pueblo y los levitas. Al pueblo le dio tierra, a los levitas se dio a sí mismo. Así que la herencia de un ministro es Jehová y su riqueza es servirle. Amén. La herencia de un ministro es Jehová
Y su riqueza es servirle, mis hermanos. Gloria al Señor. Si conocemos esta verdad, podemos entender al apóstol Pablo y su devoción por el ministerio cuando dijo: prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y en otra ocasión dijo él: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Solo así se puede hablar, cuando entiende usted lo que es la honra del ministerio. Quiere decir que Pablo todo lo desestimó con tal de honrar al Dios que lo llamó. Todo. Amén. Y esto, hermano, le doy gracias a Dios por ustedes, los que tienen menos de 30 años. Porque si yo lo hubiera entendido a mi temprana edad en Cristo, estuviera en otro nivel. Y no me vaya a decir: pero pastor, es que Dios sabe todas las cosas. No, nuestra negligencia para enseñar. Puedo tenerte aquí toda la vida y no enseñarte cómo echar fuera un demonio. Puedo tenerte 15 años como a Samuel y no decirte que Dios te habla. Mano, muchas veces es verdad, Dios tiene todo el control, pero otra cosa es que Él usa todas las cosas. No significa que Él así las planea. Él espera de nosotros. Entonces, hermano, muy, muy importante, especialmente todos los que no inician un ministerio y están oyendo esto. No, hermano, eso es lo que esperaba que mi pastor me hubiera dicho. El instituto me hubiera dicho eso. El instituto te enseña. Pablo se fue a Creta, luego a Frigia, luego de allá. ¿A dónde fue en el examen? ¿A dónde fue Pablo? A Creta. Y la hermana está muriendo espiritualmente. ¿Y qué le digo? Me dice: a ver, hermano, usted que sabe la Biblia, hábleme algo porque me estoy muriendo espiritualmente. Ah, sí, leímos que Pablo se fue a Creta, luego a Frigia, luego... Amén, dice, hermano. Predique, dicen los hermanos, ministreme con homilética y hermenéutica. Porque eso aprendí. Soy ministro del instituto. Pues ministreme, hermano, ok, te voy a echar homilética. Pero voy por mi corbata. Hermano, cuánta cosa. Es como el cura, no puede hacer misa si no trae la estola. Pero déjame sacar la estola antes de hacer misa. Ahora sí. Tristemente, hermano. Pero gloria a Dios, porque este mensaje llegó para enderezarme a mí muchas cosas y para que usted entre derechito. Amén, mis hermanos. Dice un hermano pastor: primero, el amor a Dios. Segundo, el temor reverente. Y tercero, lo que represento han sido los frenos que me han librado de muchas tentaciones. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, hermano, deshonramos el ministerio. Nos olvidamos del amor a Dios. ¿Tú sabes que por amor a Dios cuidas muchas cosas? No le quieres fallar, no le quieres ofender, no le quieres hacer algo que se sienta mal. Segundo, el temor reverente. Él es santo. Y si haces algo te puede castigar. Entonces, segundo. Y tercero, lo que representa. Lo que la gente ve en mí. Esos son frenos para honrar al ministerio. Amén. Quiere decir que cuando nosotros entendemos esto, cuidamos lo que es la honra y lo que representa a Dios. Por decir algo muy importante, que yo quede mal, pues es uno más que queda mal. Amén. Que yo caiga, pues es uno más que cae. ¿Cuántos han caído? Y mejores que yo.
Si yo caigo no se pierde mucho. Pero que el nombre de Dios sea blasfemado por causa mía, eso sí es grave. O sea, quiere decir que cuando nosotros somos ministros, lo que nos debe importar, lo que representamos. Hay una palabra que ahorita no me acuerdo, que el Señor me la dio aquí una vez y la ministré ayer. La reputación de Dios está en juego, ese es el punto. Cuando Dios te llama al ministerio, pone su reputación, su persona, su santidad, su presencia, su nombre, sus virtudes, su gloria, su santidad. Él pone todo en nosotros, ministros. Y tenemos que meditar que la reputación de Dios está en juego al ponerlo en nosotros. Yo le decía a alguien, el dejar el ministerio, irte a trabajar y a estudiar, estás pisoteando la reputación de Dios porque puso todo en ti. Lindas palabras de vida, ¿verdad? Cuando alguien deja a Dios por un trabajo, está pisoteando la reputación de Dios. Cuando alguien deja el ministerio por querer ser presidente y político, está pisoteando la reputación de Dios. Cuando alguien se va a estudiar, está pisoteando la reputación de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, todo me lo diste, todo te diste a mí, pero tengo algo mejor que tú. Amén. Eso es algo muy importante, hermano. Por eso me acuerdo cuando le dije a este pastor, él me dijo, ya empezaste tu ministerio. Y yo, sí, hermano, por la gracia de Dios, muy, muy espiritual. Yo pensaba que decía, bravo, hermano, te felicito, cuenta conmigo, te podemos apoyar, ¿dónde estás? Vamos. Solamente me dijo, ay, hijo, ¿qué? Cuando estabas en la banca, nadie miraba tus errores. Y si alguien los miraba, te venían todavía a animar y apoyar, para que no te desanimaras y te fueras. Pero ahora que pasaste al frente, sus ojos se han abierto a 50 de aumento. Y hasta el mínimo error te lo van a detectar. Y no te perdonarán. Dijo, órale, qué ánimos. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que yo soy un hombre, eso es una cosa. Pero que yo sea ministro de Dios, ya es otra cosa. Por eso, aunque los hermanitos ahí en las sillas están ahí remolineando, todos somos iguales. Tú eres una oveja del Señor, yo soy un ministro. Tu pecas no afecta tanto, yo peco, graves consecuencias hay. No somos iguales. Como hombres sí, como seres humanos, pero ya en posiciones ya no. Mi hermano peca, todavía está los tonos. No, hermano, no se preocupe, Dios le perdona. El ministro peca, pero ¿por qué el ministro hizo eso? Si eso no se debe de hacer, ¿qué clase de ministro es? ¿Ya ves las diferencias? Digo, no somos iguales tan en eso, porque tú pecas, te animan, yo peco, me juzgan. Así que ya ves, ni en eso somos iguales. A ver, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Amén. Cuando usted ve al ministro en su calidad de hombre, es igual que a todos. Es igual. Pero cuando usted ya lo ve como ministro, usted ve que hay una diferencia. Quiere decir que, ¿qué hace la diferencia entre un ministro y un pueblo? Porque el ministro fue llamado para representar a Dios. El pueblo fue llamado para ser ministrado por Dios y aprender de Dios. No es lo mismo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. El ministro lleva una investidura que no es de él, una honra que no le pertenece, un llamamiento que no es de su propiedad, una confianza que no merecía al tenerlo fiel cuando no lo era.
quiere decir que el ministro trae una investidura diferente. Amén, mis hermanos. Entonces, si el ministro peca, ensucia lo que no es suyo. Entonces, un ministro, si tiene que cuidar de no ensuciar su vestidura, es porque debe de entender que lo que trae no es de él, es de Dios. Entonces, ya si entendemos eso, hermanos, no vamos a cuidar tanto nuestra reputación, sino guardarnos en pureza. Amén. ¿Por causa de qué? De su gran nombre, de lo que representamos. Así que algo que nosotros debemos aprender, hermano, es procurar que nuestro ministerio no traiga oprobio y vergüenza al nombre de Dios, sino que añada gloria a su alabanza. Amén. Amén. Ahí está el punto muy importante. Amén. El ministerio de Dios, en el ministerio de Dios no hay posiciones ni escalafones, sino grados de honra. Nadie puede subestimar ningún servicio de Dios, por pequeño que éste parezca. La honra radica en servir a Dios y no a ninguna otra cosa. Amén, hermano. Es algo muy importante. Que es que cuando Dios los llama al ministerio es porque son importantes, no insignificantes. Algunos hermanos piensan que por barrer el templo, esto no vale nada. Si Dios me llamó, me dio para ser profeta. Algunos buscan más que la reputación de su ministerio que la honra al que lo llamó al ministerio. La gloria. Nosotros debemos de buscar ¿qué? La gloria del que nos llamó, hermanos. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo. Nosotros vemos hoy en día que mucha gente busca las posiciones, buscan más la fama apostólica que el servicio del apostolado. Muchos buscan la fama de ser pastor que el servicio pastoral. Muchos buscan, hermano, lo que es la fama, no los oficios. Amén, mis hermanos. Eso es algo que está sucediendo ahora y nosotros, hermanos, debemos de entender precisamente lo que Dios nos quiere enseñar a través de todo esto. Amén. Vengas a 1 Timoteo 3:8. Amén. ¿Qué nos dice? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe y en el servicio. ¿Qué nosotros vemos aquí, mis hermanos? Que Pablo está enseñando que en el ministerio se crece en honra y se alcanza un grado honroso cuando vivimos y servimos como es digno de Dios. Amén. Véngase a 5:17 de Timoteo. ¿Qué nos dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? Amén. El que predica y enseña, ¿cómo lo debemos de tratar? Con doble honra. Eso es algo muy importante, hermanos.
Entonces algo que sí es muy importante, que entendamos que es un gran honra que Dios puso en nuestras manos cuando nos llamó ¿a dónde? Al ministerio. Ahora vamos a leer algo muy importante, Isaías 49. ¿Qué pasa cuando un ministro siente que sus esfuerzos no son de gran provecho? Isaías 49, del 3 al 8. ¿Y qué dice? Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado sano y sin provecho he consumido mi esfuerzo. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para entregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fieles es el ángel de Israel, el cual te escogió. Así, hasta 9, ¿no? 8. Así dijo Jehová: ten fuerza de oír, y en el día de salvación te ayudaré, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asolada la heredad. Amén. Aquí vemos cómo Dios consuela al siervo que creía que había trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y hay algo muy importante, y es bien importante que entendamos esto, porque en estos tiempos lo que el Señor habló es que Él va a levantar hombres, siervos, como Juan el Bautista, como los apóstoles, hermano. ¿Y por qué dije como Juan el Bautista? Porque hoy Dios va a levantar una generación de ministros que le preparen el camino al Señor. Juan el Bautista preparó el camino para que viniera Cristo y se manifestase, pero ahora Dios va a levantar siervos para que preparen el camino para que venga en el arrebatamiento. ¿Y qué significa que preparen el camino? Hombres y mujeres que lleven a la iglesia una santidad, que lleven a la iglesia a apartarse del mundo, que lleven a la iglesia a apartarse de la carnalidad. De esos hombres va a levantar Dios. Porque si no hay de esos hombres, podemos tener una congregación bien grande, pero lleno de hermanos carnales, hermanas, ¿cómo se llama? Con el mundo, hermanos que viven en el pecado, y ahí están. Y no, hermano. Dios va a levantar una generación de ministros, pero con ese mismo corazón que habían los profetas, que habían los apóstoles, para que el pueblo se disponga para su Salvador el día de su venida. Amén, mis hermanos. Tenemos que desenredar el ministerio de todas esas telarañas engañosas que han limitado a los siervos de Dios a tal punto que hay ministros acomplejados que no se atreven a decir: soy ministro. Pues no son tratados como tales. Muchos de los ministros hoy son empleados de las denominaciones que los estropean, los hacen sentir miserables, les presentan el cheque y a través del salario los persuaden a servir a su institución a costa de deshonrar el nombre del Señor, pues dejan de ser obedientes al Dios de su llamamiento para servirles a ellos. Amén, mis hermanos. Entonces, algo muy importante que debemos aprender a vivir con humildad y sabiduría y enseñar la honra del ministerio en la dignidad y altura en que revela la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante, hermano. Porque hoy en día, hermano, no se respeta. Todos quieren ser ministros como que si esto fuera, ponte ahí tu puesto de garnachas, enchiladas. No, hermano. Amén. Bueno, ya dijimos que
tu ministerio es tu heredad y servir es tu herencia. Estamos hablando de la heredad. Vamos a otra herencia. Vengas a Josué 13. Amén. Y leemos del verso 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. ¿Qué nos dice? Amén. Mas los gesureros y los macateros no los escucharon los hijos de Israel, sino que Jesús y Macat habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Gloria al Señor. La otra parte de la herencia de un ministro son los sacrificios de Jehová. Cuando Josué hizo la repartición, fue estricto con la tribu de Leví y no le dio heredad, porque los sacrificios de Jehová eran su heredad, como Él se los había dicho. Amén. Y aquí llegamos al clímax del mensaje. Amén. Tenemos que entender el concepto de ofrenda o algo que se le da a Dios para que luego lo use en su servicio o lo invierta en su causa. Cuando alguien da una ofrenda a Dios, le está expresando en ella su amor, lo está distinguiendo, le está obedeciendo, le está creyendo y le está dando junto a su corazón su convicción. Quiere decir que para Dios la ofrenda tiene un gran valor y le es de sumo agrado. Una ofrenda a Jehová es la devoción de alguien que le ama, que le reconoce, que le teme, que le cree, que le obedece, que voluntariamente por honrarle le da algo que él le pide y se lo da de corazón. Por eso la ofrenda es sagrada. Y sabe lo que dijo Dios. Venga a Levítico 6:16. Dijimos que los sacrificios son heredad también. Levítico 6:16. Amén. ¿Qué nos dice? Dice la palabra. Sobrando de ella lo comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. 17. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es una cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. ¿Qué es la ofrenda para Dios? Cosa santísima. Buenas palabras, lo que Jehová está diciendo. Ya sea ofrendas de flor de harina o del holocausto, la que sea, sacrifíquenme la parte mía. Y luego tomen del animal esta parte para que sea comida para el sacerdote y su familia. ¿Sabe qué significa eso? De lo mismo que me dan a mí, de aquello que me queman en el altar y asciende a mí en olor suave, corten una parte para el ministro y su familia, para que él coma de lo mismo que me ofrecen a mí. ¡Qué dignidad! Jehová comparte lo que para él es santísimo con el ministro y con su familia, porque le sirve, porque es de él y él es y Dios es del ministro. Entonces aquí viene algo tremendo. ¿Se acuerdan que una vez le compartí? Que una vez nos llamaron a almorzar
Y cuando me sirvieron mi plato, y ahí estaba en la mesa, y yo ya contento para desayunar. Y yo que estoy viendo el plato, el Espíritu me habla y me dice, comida de rencilla no comas. ¿Cómo que comida de rencilla? No, Señor, pues yo no tengo problema, es más, lo santifico y me lo como. Hazlo por mi unción, no por ti. Yo me acuerdo que me retiré y dije, tengo que salir, y dejé el plato. Dije, provecho. Pero dije que tengo que salir, ¿a dónde voy? Si no salgo estoy mintiendo. Y me dice el Espíritu, ve a visitar a tal familia. Ya llego con esa familia. Cuando yo llego con esa familia, pastor, qué bueno que vino, mire que vamos a gustar de los alimentos. Y yo dentro de mí, Señor, me dijiste que no comiera allá, ¿y puedo comer aquí o no? Y me dijo, Señor, todo lo que te pongan, cómelo. Pero ¿sabe por qué? Porque esa gente, ¡guau! Mira quién nos visita el siervo de Dios. Mi amor, prepara el alimento porque va a desayunar con nosotros. ¿Verdad que va a desayunar con nosotros? No, hermanos. Sí, va a desayunar con nosotros, para eso vino. Y lo mejor, y con toda humildad y todo, porque dice, es el siervo de Dios. Y me dijo, Señor, aquí que me honra, cómete todo lo que te den. Y de verdad, hermano, que comí todo. Después diga, Señor, pero están sacando más. Hubo pan, hubo todo, la tole, la leche, la agüita, la sopa, el bistec y no sé cuántas cosas. Cómete todo. Ya después averigüé, ahí donde dice no comas comida de rencilla, los que habían cocinado habían chocado. O sea, como que ya usted sabe que luego a una señora dice, pero es que yo le pongo ajo, no, pero yo no. Y discuten por los condimentos, ¿no? Y Dios me dijo, no te comas comida de rencilla. Y yo dije, pues no soy molestoso. O sea, yo me la como, oro y se santifica. No, hazlo por mi unción. ¿Por qué, hermano? Escuche bien. Cuando viene una persona y le dice a Dios, te traigo mi ofrenda de corazón con alegría y todo lo que leímos. Esa ofrenda es santísima. Cuando un ministro, bueno, en mi caso yo aprendí, cuando viene un hermano y me saca el de a 50 y te dice, hermano, aunque sea, no, llévatelo. Porque significa que me estás dando con lástima, pobreza. Y si yo me como algo de ahí, estoy comiendo pobreza, estoy comiendo renegar, o sea, que renieguen. Y lo que un ministro de Dios come, hermano, eso el Señor me lo enseñó, antes de yo saber esto, que un ministro tiene que comer. Si alguien le da algo, tiene que darlo igual que se lo dan a Dios, con ese mismo amor, obediencia, bondad. Por eso yo les he enseñado a algunos de ustedes, cuando, por decir, ahorita vino una hermanita y me dijo, pastor, una tortita. Yo al comerme esta torta, un ministro ya no está comiendo pan y lo que le pusieron. El ministro está comiendo amor de quien lo dio. Su bondad, su preocupación y su atención de decir yo le voy a dar algo al pastor. Entonces no estoy comiendo solo lo material. Estoy comiendo su amor, su cariño, su preocupación, su atención, su fidelidad, su obediencia. Eso es lo que me estoy comiendo si me como este pan. Eso es ya ese entendimiento, hermano, de ministro. Entonces, todo aquel hermano que va a atender a ministros, tiene que atenderlo como que si le está sirviendo a Dios. Y yo no creo que a Dios le diría, pues ya échale ese ajillo. ¿O sí? A Dios le da ¿con qué? Con sacrificio de corazón. Entonces, cuando Dios le estaba diciendo que los ministros tenían que cortarle a la ofrenda, que sacrificaron a Jehová, es porque los ministros comen lo mismo que yo. Y usted dice, pero Señor, pero en mi caso, pero usted no come negrito, un ejemplo. No es el negrito. Cuando tú me ofrendas, me das con amor, tienes que darle con amor a mi siervo. Cuando tú me das con alegría, tienes que darle con alegría a mi siervo. Cuando tú me das, me reconoces que yo te bendije. No vengas a mi siervo y digas,
Pues aunque sea. Yo digo, hermano, si eso aunque sea, lléveselo. Pero es que es poquito, hermano. Mire, hermano. Esto vale lo que vale tu corazón. Si tu corazón es, aunque sea, pues sí, tu dinero vale aunque sea. Y así sean 1,000 pesos. Pero si usted lo da de corazón, con alegría, así sean 5 pesos, vale más que 10,000 pesos que de alguien renegando. ¿O no así midió las ofrendas de Jesús? Los que dieron un montón, dicen, tan pobres que nada más dan por puños. Pero esta mujer que está rica dio todo. Pero todo, 4 monedillas que son. Sí, pero ella dio todo su corazón, dio todo su devoción, dio todo. Y ustedes nada más dan porque pues les sobra. ¿Se me entiende cómo Dios mide las ofrendas? Y eso es algo muy importante, por eso les he enseñado, hermano. Cuando alguien viene y te da una ofrendita, que te dice, hermano, tome esto para usted, solo porque tú eres ministro, eso los motivó a darle, hermano. Esa ofrenda que te llegó del hermano o la hermana es santísima. Y no la puede usted gastar en lo que usted quiera. Hello. Si la hermana le sale 50 pesos para mí, esa ofrenda es santísima. Si ella me la dio solo porque soy ministro, esa ofrenda es santísima. Pero si ella me la dio porque pobrecito, para que coma, esa ofrenda es maldición. Sí, porque uno puede dar por eso. Ay, pobrecito pastor, pues ay, para que coma. Pues desde que se metió al Señor anda sufriendo hambre. Ay, le vamos a dar aunque sea un taco. No. Pero si le dice, es un ministro de Dios y yo quiero honrar a mi Dios y a su ministro, entonces la ofrenda es santísima. Por eso algunos hermanos luego vienen al alfolí, diezman y ofrendan, todo bien, pero no les bendice Dios. O a veces también luego le ayudamos a la gente, pero como no entendemos, pues parece que no nos funciona bendecir. Y no dice la Biblia que el que da es bendecido. Pero a veces falla eso, mis hermanos. Amén. No hay forma de evaluar lo que es una ofrenda para Dios, tomando en cuenta que por ella perdonaba pecados y tenía misericordia. Sin embargo, Él la comparte con sus siervos. Por eso cuando una persona de pronto está inconforme que el ministro coma, beba de la ofrenda, esa persona se acarrea maldición. ¿Por qué? Porque los ministros, Dios quiere que participen de lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo soy tu heredad. Ahora, yo soy tu marido y de lo que yo tengo te doy. Y ahí es donde Él decreta. Ahora es verdad que Pablo dijo, yo prefiero morirme antes que comer algo de los hermanos. Pero era porque cuando los hermanos se ponen así, que ay sí, se metieron ahí, comen del diezmo, comen de la ofrenda, y sí, por eso se meten al ministerio, por eso están ahí, porque es fácil. Cuando Pablo oyó eso, dice, pues yo prefiero mejor morirme que pedirles algo a ustedes, pero porque tienen esa actitud. Porque escuche bien, los ministros comen algo sagrado, algo santo, y lo sagrado y lo santo solo brota de un corazón adorador y obediente a la palabra. Amén, mis hermanos. Eso es algo así muy importante. Entonces, aquí ya como ministros, uno tiene que entender eso. Cuando alguien te dice, te voy a invitar a comer, como la tsunamita invitó a Eliseo, bendición va a llegar en la casa desde el momento que tú la pises. Pues ya alguien dice, pues hay que darle comer a los pobres misioneros, porque pobrecitos están acá, desde el primer momento que pises la casa, maldición llega. Es mejor decir, no puedo esta ocasión, no en otra ocasión. Porque usted va a ir a pisar una casa que no honra a Dios, ¿y qué viene? Mano, ¿o no dice el Señor, sacúdete los pies? ¿Qué tienen los pies? No, hermanos, hay que por eso siempre vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Usted tiene que saber cuándo decir amén, vamos a comer, cuándo decir no, gracias, otra ocasión. ¿No tiene hambre? Pues sí un poquito, pero tengo algo que hacer. No se preocupe, otra ocasión. Ya, si te siguen rogando como el religioso rogó a Jesús, bueno, limpia estás de esa sangre. Amén, hermano. Es algo muy importante
que nosotros muchas veces no lo entendemos. El que Dios tome de lo que se le da a él para la familia del ministro, eso es demasiada honra. Y si se entiende con el Espíritu, entonces, mira lo que nos dice Números 18:7. Amén. ¿Qué nos dice? Mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo les he dado en don el servicio de su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Por qué causa te doy esas cosas? Por causa de la unción. O sea, quiere decir no por tu linda cara, por causa de la unción. Ahora entiendes por qué el Señor me dijo: por causa de la unción no te comas eso. Ya quiere decir que cuando uno le va a dar una ofrendita a un siervo de Dios, uno se le da por causa de la unción, no porque me cae bien el tipo. Porque si usted dice: bueno, me cae bien este pastor, le voy a dar, no le diste nada a Dios, se lo diste al ser humano. Amén. Entonces podemos decir que así como los levitas son un regalo de Dios para su pueblo, ellos en sí mismos recibían como don el servir delante de Jehová. Estar delante de la presencia de Jehová es algo tan santo que Dios mismo advirtió al pueblo no acercarse para que no muriesen. Por tanto, ningún extraño podría ni siquiera acercarse, y mucho menos realizar el servicio sacerdotal sin haber sido llamado por Dios, como lo fueron ellos. Mas a los sacerdotes se les dio el servicio en el tabernáculo como regalo, así como también el cuidado de ¿qué? De las ofrendas y todas las cosas consagradas del pueblo, ya que solo ellos, por causa de la unción, podían tocar las cosas santas. Si esta es una torta santa, porque es ofrenda, solamente el santo puede comer cosas santas, porque si un inmundo toca a lo santo, ahí muere. ¿Ya está entendiendo esa honra? Yo no sé si usted lo está asimilando, pero mira lo que dice el 18:9. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. ¿Qué es la ofrenda que te dan? Cosa santa. Y como es cosa santa, ¿qué vas a hacer? Si es comida, cómetelo honrando al que te honró. Si es dinero, cuidado con comprar chicharrines, porque es cosa santa la ofrenda. Dios da para una cierta necesidad, para que no haya aflicción en los ministros, para que no se preocupen los ministros por la familia. Entonces entendemos esto, cosa santa, te tienes que santificar. Ay, Dios también dio para el antojo. Cuidado, porque el antojo no es santo, no procede del espíritu. El antojo viene del capricho de los deseos del alma. Porque una vez a mí me pasó, me metí a una tienda y dije: ay, se me antojó esto, ponle cuchillo a la garganta. Señor, pero soy tu sierva, ¿a poco para un antojito no me vas a dar? Digo: Señor, lo que vas a gastar es santo.
y tú te lo vas a comer. Y los demás ministros no están comiendo esto. Digo, pues dales. Esto, los sacerdotes comían juntos lo mismo. Así que si un ministro entiende eso, ya no compra por ahí el colchón Bimbo y los guarda en la maletita, y cuando no ve nadie, agarra y se lo come. Los santos se comparte con los santos. Amén. En otras palabras, las ofrendas del pueblo eran los sacrificios a Jehová, y los mismos Dios se los dio a los sacerdotes. Por ejemplo, cuando el pueblo iba a sacrificar un animal por el pecado, había una parte que se le sacrificaba a Jehová y otra que el sacerdote se llevaba a su casa para él y su familia. Los sacerdotes tomaban parte de la misma ofrenda y de los mismos sacrificios que se le daban a Jehová, porque él compartía su ofrenda con ellos. Pues, hermano, cuando dijo Pablo, el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio, lo que significa que toda ofrenda que viene por causa de ser un ministro, de ahí se tiene que sustentar el ministro de Jehová. Lo manda Dios porque Dios le comparte de su heredad a sus ministros santos. Cuando no entiende uno eso, le dice a una pastora, ay, sí, tú estás comiendo el diezmo. O le dice al ministro, te estás comiendo el diezmo de la iglesia. No, espérate, no es de la iglesia, es de Dios. Yo de la iglesia no como nada. ¿Cómo que no? No, porque todo se lo dan a Dios. ¿Y la manzana que le dimos, pastor? Pues si yo no fuera ministro, creo que ni me das ni una manzana. Por eso oyeron el testimonio que decía, ay, si al ministro el mejor plato, el mejor pollo, el mejor esto, el mejor lo otro. ¿Por qué le dan lo mejor? Porque es ministro, hermano. Porque lo quieren honrar. O también idolatrar, como sea. Si lo idolatra, pues igual cree que ese es lo mejor. Pero, hermano, eso es muy importante entender. Ya que el ministro sea humilde, como en mi caso, que yo le digo a los hermanos, hermano, pues si me va a dar un platito de loza, y los que vienen conmigo en un platito de unicel, denos todos de unicel, hermano. Pero eso es mi corazón, por cuidar a los que andan conmigo los corazones, pero la persona lo que quería era honrar. Amén, mis hermanos. ¿Sabe lo que significa que la misma carne que se le presentaba a Dios para honrarlo y servirle, el sacerdote comiera una parte de ella? Grábate esto. Eso quiere decir que los ministros tienen parte de lo que es de Dios. Por eso mire lo que nos dice Corintios 9:13. Primera de Corintios 9:13. Amén. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Vamos a detenernos un poquito a pensar en qué significa. Que de la misma carne que se le daba a Dios como ofrenda, aquella que subía en olor suave y grata a Él, de esa tenían parte los sacerdotes y su familia. ¿Qué significa eso, hermano? Es hermoso que de lo más santo y sublime, Dios autorizaba a los sacerdotes a tomar, ¿qué? Una parte. Ahora la pregunta, ¿es poca cosa comer de lo que fue dedicado a Jehová? O sea, es poca cosa. Una ocasión le voy a decir esto. Un joven entró a nuestro ministerio
Y pues no estaba lo que estaba, así de sencillo. Y un día está parado así en la pared del templo, y yo estoy sentado y el Espíritu me dice, obsérvalo. Y así estaba bien relax, todo tranquilo. Y me dijo el Señor, dile que yo lo llamé para que me sirva y no lo está haciendo. Dile que yo le doy de comer, que come de mis ofrendas santas para que me sirva. Digo, Señor, pero tú no reprochas el taquito. Pero estaba hablando que si Dios nos aparta como ministros y Dios paga con los gastos de nuestra alimentación, es para que le sirvamos. No para que estemos aquí relas comiendo como el hijo allí come de su papá, come de su mamá, pobre viejito ya no puede trabajar, la mamá ya no sabe de dónde sacar, y él tranquilo comiendo y exigiendo. Así no es la vida con Dios. Aquí come el que trabaja. Y usted puede decir, pero hermano, eso es de la ley. Ahí mismo en el capítulo 9. ¿Qué dice el capítulo 9? ¿Qué dice el 8? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáremos de ustedes lo material. Aquí Pablo está usando un texto de la ley. Y dijo, ¿a poco Dios lo dijo por los bueyes? Lo dijo por nosotros. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Y esto la iglesia tiene que aprender. Decía el hermano Josué Irión que una vez le llamó una hermana y le dijo, hermano, acabo de vender mi carro y me dieron $20,000. Así es que le voy a mandar 2,000 de diezmo. Hermano José Irión dice, ¿dónde dice en la Biblia mándale el diezmo al pastor o al evangelista? La Biblia dice, traed mis diezmos al alfolí. Allá donde se congrega usted deposita su diezmo. Si usted no puede comer en Burger King y pagar en McDonald's, donde usted se congrega usted ahí diezma. Y el diezmo entra al alfolí, no al pastor. Pero Josué León son $2,000, así sean 20,000. Pero otros pastores lo hubieran recibido, otros, yo no soy otros. Si ellos se quieren ir al infierno por una ofrenda, yo no. Ahora, ¿por qué le dije esto? Si un siervo de Dios viene a la iglesia y predica, y usted se siente tan contento por el mensaje, y usted le da 100 pesitos de ofrenda en gratitud al siervo, pero tú no le diste ni 10 pesos a tu pastor, eso es pecado. Usted dice, ¿pero por qué? Porque aquí dice claramente que los pastores que trabajan con la iglesia, antes de yo darle una ofrenda a algún ministro, que se va a salir bien contento de aquí, va a pasar ahí a los tacos, a los pollos asados, y se va a comer un buen pollo, y mi pastor que vela por mí, me ora por mí, y clama a Dios por mí, va a salir, ahorita se va a echar un taco de sal. Eso se llama desorden.
Gloria a Dios por el cielo que vino. Y sí, le puedo dar una ofrenda si yo ya cumplí con el orden de mi economía. Primero mi diezmo. Luego la honra de mis padres. El impuesto de gobierno. Los gastos de mis necesidades. La honra de mi pastor. Que eso ya no tiene nada que ver con el diezmo. Algo que yo le compre algo, no sé, lo invite a comer, le compre ahí unos 10 pesos de pampa que se ha hecho un bolillo con café, no sé. Esa es la honra de un ministro. Pero cuando nosotros lo hacemos a los ministros invitados y no lo hacemos con nuestro pastor, eso se llama desorden. Quiere decir que no hemos entendido el valor del pastor en nuestras vidas. Quiere decir que tratamos al pastor como a nuestro papá, que ya está viejito y ni le llevamos ni siquiera el café. Y eso se llama un desorden. Es bueno darle una ofrenda a un ministro, pero después de haber cumplido con la casa. ¿Por qué? Porque el ministro vino, me dio un mensaje, de hecho hasta me regañó y todavía le doy una ofrenda. Luego se vaya, no lo vuelvo a ver, y el que está detrás de mí ahí, que esto no es bueno, que esto es acá, y ya hasta me cae gordo porque está duro y duro y duro y duro, y a él no le doy nada. Decía un hermano, hablando de mi pastor, él tenía un perrote así, que ese se subía atrás en la camioneta y ese era su espacio. Nadie se podía subir en la camioneta atrás. Pero un día el perro empezó a tomar gasolina ahí, y pues en el garage, y yo no sé qué le pasó, se mareó y empezó a dar vueltas, pum, que se cae, se levanta y sigue dando vueltas, pum, que se cae, se levanta el perro y da vueltas, pum, que se cae. Y rápido el hermano lo levanta y lo lleva al veterinario. $2,000 le cobraron por el perro, y él era enemigo del diezmo. Y dice, caray, por mi perro pagué $2,000 y por mi pastor que cuida mi espíritu no le doy nada. Y desde ahí le cambió su expectativa. Empezó a diezmar. Y yo lo vi. Llegaba a la casa, hermano, así con las... Bueno, ahí en Estados Unidos es más fácil, pero llegaba así con las cajas de jugo para su pastor. Y vente, pastor, terminaba el culto y véngase con su familia, vamos a comer. Yo gasté $2,000 por un perro que no me da nada, cuanto más por mi pastor que verá por mi... Y se lo llevaba a comer, luego vénganse, vamos, y les compraba ropa, pero checa, ahí se le abrió el entendimiento. Le pregunta al doctor, oiga pastor, al doctor, ¿y por qué dio vueltas y dejó de dar vueltas y se cayó? Dice, pues se le acabó la gasolina. Bueno, quería que saltaras en risa por lo que sigue. ¿Sí? La risa es medicina del espíritu. Amén, así que abre tu corazón. ¿Qué significa esto, hermano? Escuche bien. Yo hice una pregunta, ¿es poca cosa comer de lo que fue dedicado a Jehová? Eso es una honra. Y cuando dice Hebreos, véngase acá, vamos a Hebreos. Vamos a ir terminando, hermanos. Gloria al Señor. Hebreos. Amén. 5:4, ¿qué nos dice? Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Amén. Nadie toma de las ofrendas. Nadie toma del servicio. Nadie toma de la dignidad ni la reputación, sino solo aquel que fue llamado por Dios. Es algo bien importante, mis hermanos. Entonces la honra del ministerio no es llevar una túnica como la llevaba Aarón, o una mitra en la cabeza, tampoco es simplemente ministrar, es tener parte de lo que le pertenece solo a Dios.
Es entender con temor y temblor que Jehová es mi herencia, que el ministerio y los sacrificios de Jehová son mi heredad. Dios le da parte a su sacerdocio de lo que el pueblo le ofrenda y especifica: en el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Venga, se lo vamos a leer para que lo entendamos. Números 18, 10 al 20. ¿Por qué dice lo comerás en el templo? Escuchen bien, donde no se puede acercar otro, sino solo los santos. 18 del 10, ¿qué nos dice? En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. ¿Todo quién? Todo limpio. ¿Verdad que no lo podía comer cualquiera? De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, escuchen bien, lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, serán tuyos. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, porque el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Gloria al Señor. Ahora, con esto no estoy diciendo que te vamos a sacar todo. De aquí es donde usan para sacarle dinero al pueblo. Sino aquí lo que nos está enseñando es que nosotros debemos participar de las cosas que sagradas. ¿Qué debemos de hacer? Participar de las cosas sagradas. Ahora, esto nos da una enseñanza. Que lo que Dios le ha dado a los levitas no es cualquier cosa, sino cosa santísima, algo sobre lo cual Dios es la única autoridad, como son ofrendas mecidas, voto, ofrenda, todo eso de lo que se ha mencionado, son cosas santas, y Él les daba parte de ello. Ahora escuche bien, dice, donde Dios tenía autoridad. ¿Sabe qué significa eso? Que en el alfolí, una vez que entra el diezmo y la ofrenda, Dios es el único que tiene autoridad sobre eso. Y Él dice, esto es para mis ministros. Cosa sagradísima, santísima. Claro, que de ahí está todo relacionado para la obra. Es algo muy importante, hermanos. Una ofrenda no es solo algo que se ofrece al Señor. Mejor aún, es una representación de lo que Dios es para el adorador. Así como el dinero es la representación del valor de los artículos, de la misma forma, una ofrenda expresa en sí misma lo que significa Dios para el dador. La ofrenda mide el grado de amor, la intensidad de la obediencia y el nivel de respeto del adorador. Por tanto, la ofrenda no es cualquier cosa. Quiere decir, Judas valoró en dinero el perfume derramado
por aquella mujer en 300 denarios. Para los otros discípulos fue un desperdicio, pero para ella fue la máxima expresión de amor y gratitud para su Señor. ¿Ya veo el valor? El maestro, que conocía el corazón de cada uno y especialmente lo que ella quiso manifestar, consideró como olor grato y algo de alta estima aquel ungüento. Ahora, olor grato no tanto porque el perfume se derramó su aroma, sino por el corazón que derramó sobre los pies de Jesús. Amén, hermano. Es una tristeza, hermano, cuando la mayoría de los ministros no conocen el valor de una ofrenda. Hay hermanos que predican y reciben la ofrenda y ya, Dios me pagó y vamos a comer. Está bien, es para comer, pero en una actitud como Dios me pagó, que por así lo toma. Como dice el trabajador es digno de su salario. Entonces, no, Dios me pagó y es mi salario. Y no es así. Amén, mis hermanos. Otro problema y triste es la manera trivial y vergonzosa que se usa para pedir ofrendas. El énfasis en la cantidad y no en el corazón. Dale, entre más le des a Dios, Dios te va a dar. Yo conocí un siervo que en sus inicios me fue mucha inspiración. Pero apenas vino a México y antes decían, vamos a recoger la ofrenda. Si no tiene, pida prestado. Dios le va a bendecir, paga. Ese siervo decía, dile que está a tu lado, si no tienes yo te doy. Mira qué manera. Bien triste. Y ahora anda ahí profetizando para sacar dinero al siervo, cuando él nunca era de esos. Hoy en día se ha corrompido el sacerdocio. Los sacerdotes lo han corrompido. La manipulación también, cómo se emplea para aumentar los fondos de la tesorería de la iglesia, que no es otra cosa sino una simonía. ¿Qué es simonía? La práctica de ofrecer los dones o bendiciones de Dios a cambio de una recompensa económica o de cualquier otro índole. Eso es simonía. Como quererle comprar a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden la naturaleza de lo que es la ofrenda. Amén. Nunca entienden lo que es la santidad de la ofrenda. Mira, hermanos, si yo les saco dinero a ustedes, a lo mejor sí me dan. Pero si mi intención no es la del Espíritu y el propósito de Dios, eso que ustedes me dan sería mi propia perdición. Me podría convertir en un Simón. Es decir, si funciona hay que sacarles más. Amén. Hay muchas cosas hoy en día que desvirtúan la esencia de ofrendar y manifiestan claramente que los que ministramos desconocemos lo que significa dedicar algo a Dios. Cuando aquella mujer derramó el frasco del alabastro con perfume a los pies de Cristo, los ojos ávaros de Judas solo vieron el valor monetario de la esencia derramada. ¿Qué dijo? 300 denarios. ¿Ah? La vista corta de los demás discípulos vieron en ellos solo un desperdicio. Pero aquel a quien se le quiso expresar el amor y la gratitud, sí supo ver e interpretar la representación de tan apreciado ungüento. Él no vio el valor de perfume en el mercado, sino el precio del amor que se le quiso manifestar. El Señor lee el corazón en cada ofrenda que se le trae a Él. Escuche bien, el Señor lee el corazón en cada ofrenda que se le trae a Él. Amén. Dentro de cada ofrenda
se oculta el corazón del adorador, por lo que puedo afirmar que tal como es la ofrenda, así es el adorador. Amén, hermanos. Por eso ahí donde vemos en el principio, dice, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Amén. Aquí vemos que primero vio a Abel y luego a su ofrenda. Y así ocurrió en el caso de su hermano. Jehová vio a Caín y después la ofrenda que le trajo. ¿Quieres conocer quién es Dios para el adorador? Mira su ofrenda. Hay quienes dan ofrendas y hay quienes son ofrendas. En cada ofrenda se oculta la expresión del adorador, la expresión del corazón. O sea, quiere decir que cuando se trae la ofrenda, Dios lo lee a ver si en esa ofrenda y en ese corazón hay amor, gratitud, cariño, obediencia, respeto, abnegación, entrega, sacrificio, intimidad, voluntad, disposición. Eso es lo que Dios anhela encontrar en cada ofrenda. Amén. Todo lo que un adorador quiere dar al Señor está en el corazón y lo manifiesta en su ofrenda. Amén. Fuera de eso, aunque sea una fortuna cuantiosa, no es ofrenda. Amén, hermano. Entonces, hermano, hemos entendido lo que significa que Dios comparte su heredad con nosotros. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros vemos a Leví que no se le dio nada, aparentemente no tenía nada, pero realmente tenía todo, porque Dios le daba toda su heredad. Amén. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Y que Dios nos ayude a entender, hermanos, realmente lo que es la heredad del ministro. Hoy tocamos que en la heredad es el ministerio, los sacrificios, y después continuaremos con esta misma parte, entraremos en los diezmos. Amén. Dios nos ayude, hermanos, para entender precisamente esa importancia, el valor de las ofrendas, de que Dios te las da y de que participes de ellas solamente por causa de ¿qué? De la unción. No porque nos lo merecemos, no porque hay todo el ministerio, denme, no. Él dijo, yo te doy, no te dijo, pide. ¿Cuántos ministros andan pidiendo la ofrendita porque ya no tienen zapatos, ya no tienen calzado, no tienen chamarra, no tienen gasolina, no tienen qué comer? Ahí andan y usan estos textos para sacarlo como un derecho y no esperan que Dios les comparta de lo recibido. Entonces Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, a entender este propósito y que nos santifiquemos de toda cosa que ha deshonrado a Dios y al ministerio. Y cuando digo ministerio, no vaya a pensar de los misioneros. Ministerio de todo aquel que sirve a Dios, que fue apartado, consagrado para servir a Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces Dios nos bendiga con su palabra.